Lo que vamos a ver hoy es otra de los queries necesarios para trabajar con base de datos, que es el select. En este caso lo vamos a utilizar implementando un login, ¿sí? Que seguramente les va a servir para el sistema que van a tener que hacer ustedes, ¿sí? En este caso vamos a repasar cómo funcionaba el tema del login, ¿sí? El tema del login en nuestro formulario, que tenía dos formularios, habíamos hecho un formulario que era el formulario acceder, que mediante el método get llamaba a la página login.php, ¿sí? Este formulario tenía dos inputs. Un input que se llamaba usuario y un input que se llamaba clave, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos un nombre de usuario y una clave y le damos a acceder, llamaba a login PHP. Login PHP, ¿qué hacía? Lo que habíamos hecho hasta ahora era muy simple porque no teníamos base de datos, o sea que no constatábamos el usuario con ninguna base de datos, que lo habíamos hecho a propósito porque todavía no habíamos visto esto de base de datos. Entonces lo único que hacía era tomaba la variable de usuario, ni siquiera tomaba la variable de clave, hacía un session start, creaba la variable de sesión y después manejábamos un archivo que nos escribía el nombre del que se conectó para nosotros después mantener una lista de usuarios conectados y automáticamente nos íbamos a la página mensajes PHP, ya como para empezar el chat. Lo que vamos a hacer ahora es hacer unas modificaciones acá. Ya que estamos trabajando con base de datos, podemos validar que el usuario conectado sea el usuario correcto. Para eso vamos a ir a mirar cómo funcionaban el sistema de base de datos, ¿sí? Ustedes con el Easy PHP, botón derecho a la E negra y le dan a la opción de administrar, entraban a esta página. De acá iban al phpMyAdmin, que era el administrador del MySQL. Acá podían crear la base de datos, eso lo vimos también en la clase pasada. Y de ahí después crear las tablas y crear los campos. O, en este caso que ya está creada, vamos a ir a mirar nada más. Vamos a ir a ver la base de datos mensajería. La base de datos mensajería tiene una sola tabla, que se llama usuarios. Y la tabla usuarios tiene, vamos a ver la estructura, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, que son un identificador, nombre, apellido, fecha de nacimiento, mail, usuario y clave. Como ya estuvimos haciendo unas prácticas en la clase pasada, yo le inserté dos datos. Lo que vamos a hacer ahora es validar estos usuarios. Si quiere entrar Miguel, que no pueda entrar, ¿sí? Si no está registrado. Vamos a tener que modificar cuestiones en el login. Ya el login ahora no se va a encargar solamente de crear las variables de sesión, que era lo que hacía hasta ahora, y crear el archivito de datos, sino que antes, previamente, vamos a tener que primero conectarnos a la base de datos, ¿sí? Así que vamos a copiar esto. Ya que estamos, vamos a hacer una sugerencia que es muy útil para utilizar cuando tenemos conexiones a la base de datos, ¿sí? Para no tener que estar copiando continuamente y que si en algún momento tuviéramos que modificar algún dato de eso, tendríamos que modificarlo en todas las páginas, ¿sí? Por ejemplo, supongan que ustedes hicieron una página en su servidor local y en un momento la quieren subir a un servidor web, contratan el servicio y le dicen, bueno, ahora el usuario y la contraseña es este y este. Entonces tendrían que entrar a cambiar todos los usuarios y contraseña de todas las páginas donde tuvieron que hacer conexiones. Para que eso no pase, una de las prácticas que se pueden hacer es crear una página exclusivamente de conexión, ¿sí? Vamos a poner el PHP y acá vamos a pegar la conexión
y la selección de la base de datos. ¿Sí? Vamos a copiar estas dos cosas que son las más comunes que vamos a tener que repetir cada vez que hagamos alguna operación con base de datos. La vamos a guardar como conexión.php o el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Yo lo uso como conexión.php. Y ahora, para poder utilizarla y no tener que estar continuamente escribiéndolo, vamos a utilizar esto, que es el requiere conexión PHP. ¿Se entiende esto, chicos? Yo, en vez de estar poniendo todo lo que dice ese archivo, solamente hago esto. Es más, ya lo voy a cambiar acá también. Entonces, cuando yo suba a mi sitio y mi hosting me diga, bueno, tu usuario y tu contraseña ahora es, no sé, sistema y 123, yo lo que hago, vengo a este archivo, no voy a tener que estar cambiando acá, en todos lados donde yo hago conexiones, sino que vengo a este archivo y acá cambio sistema y acá pongo 123 y ya está. Entonces yo ahora con esto ya tengo la conexión establecida. ¿Sí? La línea de código esa hace que se ejecute un PHP. Exactamente. Lo que hace es la busca, la lee y sigue la ejecución acá abajo. Que es distinto a lo que hacíamos en mensajería. En mensajería, mediante JQuery, lo que hacíamos era ejecutar una página, pero sin salir de la página en donde estábamos. Acá no se ejecuta en segundo plano, sino que esto va a ir, lo va a ejecutar y va a volver, y después va a seguir por acá. Es como si estuviera escrito acá, solamente que lo tenemos escrito en un documento aparte. Pero bueno, nos da la facilidad de poder hacer modificaciones en las conexiones que seguramente las van a tener que hacer, porque uno por lo general trabaja de manera local y después, cuando ya lo tiene listo, lo sube. Entonces, les recomiendo que lo utilicen con el archivo de conexión aparte como una buena práctica, ¿sí? Para no tener que estar haciendo un doble trabajo. Bueno, una vez que conectamos a la base de datos, tomo las variables, ¿sí? Acá solamente habíamos tomado la de usuario, vamos a crear una variable clave y vamos a tomar la variable lo que haya ingresado el usuario en el input de clave, ¿sí? Acá iría el nombre del input, que se llama clave, lo podemos chequear si no nos acordamos, nos vamos al formulario de acceder y vemos el de contraseña, ¿cómo se llama? Se llama clave. Entonces acá recuperamos. Acá en el nombre y clave tenemos los dos datos que el usuario ingresó en el formulario acceder. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer el chequeo de que el usuario y la contraseña sean correctos. Bueno, y lo que tenemos que pensar acá es qué pasa si no es correcto el usuario y la contraseña. Vamos a chequearlo y si es correcto, esto se va a hacer, ¿sí? Y vamos a ir al location de mensajes. Y si el usuario y la contraseña es incorrecto, vamos a tener que mandarlo de vuelta a la página de acceder registro y que le muestre con un cartel o le diga que el usuario o la contraseña es incorrecto. O sea que vamos a tener que identificar el error. Entonces, por lo general, esto lo pueden hacer de distintas maneras. Yo lo que hago es definir una variable de error. Entonces, de error. Entonces pongo
error y lo pongo en 0. Quiero decir que no hay ningún error. Vamos a arrancar suponiendo que no hay ningún error. Y después vamos a hacer, ahora vamos a ver cómo identificamos si está bien o no el usuario. Pero bueno, teniendo una variable de error, yo acá puedo preguntar que si error es igual a 0, es decir, que no hubo ningún error, entonces yo hago todo esto. ¿Sí? Vamos a tabularlo, así queda bien. Y else, en el caso de que error sea distinto a 0, o sea que sí hubo un error, lo que vamos a hacer es ir, voy a copiar este, no a mensajes, sino a la página de acceso. En el caso de ustedes, ¿cómo se llame? Ahora les voy a mostrar, o después les voy a mostrar cómo mandamos el error para atrás, para que vaya a la página de acceso al registro, pero que también les avise que llegó un error. Bueno, por ahora nos vamos a enfocar en cómo detectar el error, o no, o en realidad verificar que clave y nombre sean correctos. Para eso vamos a tener que hacer una consulta a la base de datos. Las consultas todas se inician de la misma manera, ¿sí? Con esto, con el MySQL Query. Acá adentro lo que va a tener que llevar es la consulta que nosotros vamos a ejecutar, ¿sí? Esta consulta, en este caso, va a llevar un select, ¿sí? Que es seleccionar. En el otro llevamos un insert, que es insertar. En este caso vamos a seleccionar. Y yo voy a poner los campos todos, asterisco, que es un comodín, from, desde dónde, quién, de la tabla usuarios, y voy a preguntarle al motor de base de datos si en la tabla usuario tiene algún dato de un usuario que se llame como el usuario que me pasaron acá y que la contraseña sea como la que me pasaron acá. Si existe un registro en el que hay un usuario que tiene el nombre que pasaron en nombre y la contraseña que pasaron en contraseña, entonces doy por sentado de que usuario y contraseña está bien. Si no coincide ningún registro con estos dos valores, yo automáticamente voy a suponer de que hay un dato que está mal o el usuario nunca estuvo registrado. Entonces, ¿cómo se pone eso? Es con el where. El where es, significa dónde en inglés, y la consulta se leería seleccionar todos los campos de la tabla usuario donde el nombre, y este nombre es el nombre que tengo en la tabla, ¿sí? Vamos a ir a verlo en la base de datos. Nombre, usuario, ¿sí? Esos son los datos que yo voy a estar manejando siempre con el tema de la conexión, ¿sí? Si no, yo tengo que volver y mirarlo por las dudas. Voy a volver acá. Entonces, no es nombre, es usuario, porque puede ser distinto. Sea igual, y acá hacemos la misma lógica que en el insert, vamos a poner entre comillas, pesos nombre. Si nosotros lo dejáramos ahí, lo que haría esta query sería preguntar si ese usuario existe, digamos, ¿sí? Pero podría tener cualquier contraseña,
y entraría igual, me diría que sí. Pero yo digo, lo que le voy a preguntar es que si el usuario existe y la clave es igual a pesos clave. Yo con esto me voy a obtener un resultado que me va a decir si hay o no registros que coinciden, ¿sí? Una consulta, profe. Sí, Esa consulta mi SQL, sí. te devuelve un true o un false o te devuelve No, me otra devuelve los cosa? valores. Ah, ok, En ok. el caso de que sí existiera el usuario, ¿sí? Lo que me va a devolver es todos los datos. Por eso yo le puse el asterisco acá. Ah, ok. Y ahora vamos a ver para qué quiero yo todos los datos. Pero bueno, en un principio, si existe esta condición, o sea, si coincide un registro en la base de datos de en la tabla usuario, que coincida el nombre del usuario con el que me escribió el usuario y la contraseña con la que escribió el usuario, me devuelve todos los datos. Si no existe nada, ahí sí me va a devolver un vacío, ¿sí? Un vacío que es una especie de false, ¿sí? A diferencia del insert, que yo el insert, una vez que lo inserté, no me interesa más nada. O sea, no me interesa si me responde falso, es porque le erré en algo, pero si no, se insertó y ya está. En este caso, como es una consulta, por lo general, los datos eh, los vamos a tener que leer después, para saber si realmente tengo datos o no. Entonces, en este caso, pesos consulta me va a tener el resultado de esta query. Yo lo que hago acá con el MySQL Fetch Array es convierto esto en un arreglo. Perdón. Convierto esto en un arreglo. Entonces yo de esa manera puedo verificar los datos, ¿sí? Y usarlos. Yo mediante el MySQL NumRows voy a obtener cuántos registros tengo en esa consulta. Si me responde que la cantidad de registros es 0, es igual a 0, entonces yo lo que voy a hacer acá quiere decir que si no hubo match de ningún registro con ese nombre de usuario y esa clave, ¿qué pasó? Que te diga que está mal. Está mal, o sea que hay un error. Entonces, error ya no va a ser 0, sino que error le vamos a poner 1. ¿Se entiende esto? ¿Qué hice yo acá? Yo lo que acá definí una variable de error 0. Hago una consulta, pregunto si en la base de datos hay una tabla de usuarios que tiene un campo, que en el campo usuario tiene este nombre y en el campo clave tiene esta clave. Como uso el i, ¿sí? Si se acuerdan de la lógica, se tienen que cumplir las dos. Entonces, si no se cumple, si se cumple me va a devolver un registro. Si no se cumple me va a devolver 0 registros. Yo lo que hago, por ahí lo que podría evitar es esto. Vamos a evitar hacer una consulta de datos cuando no hay datos. Lo que puedo hacer es preguntar entonces cuántos registros hay. Ver si es 0, va a haber un error. Y si es distinto a 0, 1 o 2, no debería aparecer nunca 2, pero bueno. Si es 1, que hay un registro, no va a cambiar el valor del error y va a venir acá. Entonces el error va a seguir en 0 y va a entrar acá. Entonces acá podríamos hacerla ¿sí? Primero pregunto si hay registro y después si hay registro lo convierto en arreglo.
¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Entonces, ahora acá en pesos datos, como esto viene de la consulta, que viene de acá, que viene de acá, que acá yo tengo un asterisco, lo que voy a hacer, lo que voy a tener en ese arreglo es esto: ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, mail, usuario y clave de lo que, de si fue Martín, si fue Juan, va a ser lo de Martín o lo de Juan, ¿sí? Tengo todos estos datos. Yo ahora lo que puedo hacer es utilizarlos esos datos, ¿sí? ¿Cómo se utilizan? Como cualquier arreglo. Nosotros acá poníamos en el peso session el nombre, pero el nombre de usuario. Yo ahora lo que voy a hacer es voy a poner el nombre verdadero de la persona. Por ejemplo, lo voy a tomar no de la variable que pasó el usuario, sino de acá. Fíjense lo que voy a hacer para darle la bienvenida. Vamos a mostrar el nombre y el apellido del usuario. Bien. Con esto, nosotros ya deberíamos tener funcionando el login, en el caso de que no. Cuando hay un error, lo que vamos a poder hacer es volver a la página de acceso a registro y devolverle que hubo un error. Ahora les voy a mostrar un ejemplito más elaborado, donde se pueden definir los errores. Yo acá no chequeo qué es lo que está mal. Solamente si no coincide nombre y clave, usuario y clave, hay un error, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo, que es otro acceso que yo tengo hecho, fíjense que yo acá planteo el error y después empiezo a preguntar, por ejemplo, si se escribió un nombre de usuario, ¿sí? En el caso de que no se haya escrito un nombre de usuario, viene al else y le pone error 1003, no ingresó el usuario. En el caso de que, este es un caso en el que, por ejemplo, uno no tenga la validación de datos, o sea que me deje pasar sin poner nada. Nosotros hacemos validación de datos. Pero después, por ejemplo, preguntamos si pass null, si no ingresó contraseña. Entonces, error 1001, yo lo definí con números como para poder identificar los errores. Acá lo hacemos más simple. Simplemente hay un error, que es que el usuario o contraseña no es correcto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es devolverle acá, fíjense cómo hacíamos acá, le podemos agregar variables y es devolverle directamente el error, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a volver a la página acceso registro, pero como yo le puse este signo acá de pregunta y esta palabra error, ¿sí? Y esto que es el error, el número, ¿sí? En este caso va a ser 0, va a ser 1, porque hubo un error. Entonces ahora yo este valor lo puedo consultar en la otra página, ¿sí? En este caso, esta página que vamos a tener acá es una página HTML, entonces no voy a poder hacer un get o un post para leerlo. La voy a tener que cambiar de extensión, que no sea HTML. Pero bueno, si ustedes la cambian, no van a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Vamos a hacer, si quieren, para verlo. Vamos a guardar como, en vez de HTML, la vamos a convertir en PHP, porque ahora vamos a usar código PHP acá.
por ejemplo, acá donde arranca el formulario, podríamos poner yo lo voy a hacer muy simple, esto después ustedes lo pueden mejorar. Acá lo único que voy a hacer es preguntar si está seteada, es decir, si cuando arrancó esta página venía una variable que se llamaba error. Perdón. Esto lo que voy a hacer es preguntarle si viene una variable por medio de un get de error, ¿sí? Entonces, como pregunto esto, como preguntamos con los del formulario, exactamente igual, pero se llama error, ¿sí? Esto que yo escribo acá es esto, ¿sí? Yo acá le pongo la letra E para que se vea la diferencia. Yo acá voy a estar preguntando por la variable que tiene letra E. Entonces yo acá pregunto, si está seteada esa variable, es decir que esta página viene por haber sido rechazado por error. Entonces yo acá debería hacer algo, o sea, mostrarle un mensaje al usuario, algo de que hubo un error. Entonces yo lo voy a hacer simple, voy a poner un hecho y voy a poner simplemente la palabra usuario o contraseña incorrecta. Acá podríamos poner un BR para separar. Vamos a tener que hacer unos arreglos ahora. Por ejemplo, acá este ya no es más HTML, es PHP. Este no es HTML, es PHP. Y en el logout también, que era el otro que nos mandaba al registro. Después si encontramos alguno más que haya que modificar, lo modificamos. Bien, vamos a ver. Vamos a darle a salir. ¿Quiere salir? Sí. Fíjense que ya estamos en acceso a PHP. No dice nada. Yo ahora voy a poner Martín y le voy a poner contraseña 1. O sea, como que haya un error, que no sea esa. Ingresar. Y me vuelve acá y me dice usuario, que lo escribí mal, o contraseña incorrecto, ¿sí? Entonces yo a partir de ahora ya tengo una opción de poder controlar que el usuario que ingresa sea un usuario que esté registrado. Y bueno, vamos a corregir ese mensaje que quedó mal. Usuario o contraseña incorrectos. Vamos a ponerle, como lo saben poner a veces los sistemas de validación. No sé si me lo va a permitir, pero vamos a ver. Bueno, hacemos un ejemplito concreto. Fíjense que acá arriba apareció el E1, que es que yo lo pasé el dato. Eso se pasa por método get, ¿sí? Bueno, vamos a un registro. Vamos a ponerle Marcos Rodríguez. Vamos a ponerle que es el 3 del 1000. Correa. Vamos a ponerle
Echeverría, de vuelta el correo. Y usuario, acá le vamos a poner loco. Y le vamos a poner 654321. Registramos. Vuelve acá. Entonces acá es loco. Y yo acá le voy a poner mal la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingresar. Dice usuario contraseña incorrecta. Loco. 654321. Ingresar. Y ahora ingresó. Y acá es Marcos Rodríguez. ¿Sí? Salimos. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Básicamente, con esto, nosotros podemos, más este datito de acá, podemos hacer cualquier consulta de datos de la base de datos y saber la cantidad de resultados que obtenemos, ¿sí? Con el numRow podemos saber cuántos registros recuperamos con esta consulta, y con el fetchArray podemos convertirlos en un arreglo y poder consultar los registros. Por ahí lo que iba a quedar para hacer más adelante, que les va a servir, es cómo recorrer todos los registros. Yo acá no los recorro porque supongo que siempre hay un usuario y contraseña solo que coincide, pero en el caso que ustedes busquen, por ejemplo, que tengan una base de datos con productos y busquen, por ejemplo, todos los productos, bueno, por ejemplo, que sean coches, un lugar que venden autos, todos los autos de valor entre tanto y tanto. Entonces, esa consulta quizás no devuelva un solo auto, quizás devuelva 20. Entonces, lo que van a tener que hacer es un bucle, un while, para recorrer toda la consulta y mostrar los resultados. Que se los voy a subir con un ejemplito para que ya lo tengan, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? No, profe. No. Si no hay más dudas, nos vemos el miércoles.